poco las preguntas que se hacían en el formulario de inscripción, la idea es que hoy día revisemos efectivamente qué es lo que pasa después de que ustedes han constituido su fundación, su corporación, su organización sin fines de lucro. Una vez que ya tienen la escritura, que ya tienen los estatutos, cómo hacerla funcionar, cómo hacer que la sociedad realmente exista para efectos prácticos, porque desde un punto de vista legal basta con los estatutos para que exista, pero desde un punto de vista práctico, para efectivamente puedan ustedes hacerla funcionar y que cumpla con las funciones que ustedes están pensando, hay que hacer ciertos trámites y eso la idea es que hoy día los revisemos para que ustedes lo tengan presente. Y además también quizás para que ustedes tengan presente esto cuando, si es que están en etapa de querer formar una organización sin fines de lucro, que hay ciertos detalles que a lo mejor es bueno tenerlos presentes antes de comenzar los estatutos, como por ejemplo saber no solo qué es lo que ustedes esperan de la fundación, cuáles son las funciones, valga la redundancia, que quieren que realice, sino también cómo se va a financiar, por ejemplo, la fundación, que eso es súper importante y como vamos a ver más adelante, ver cuáles van a ser los flujos de ingresos que va a tener la fundación para poder realizar sus actividades. Entre paréntesis, a veces yo voy a hablar de fundación o corporación, pero en realidad me estoy refiriendo a todas las organizaciones sin fines de lucro, que eso es otro tema también que quiero aclarar. Lo que vamos a ver nosotros acá se aplica a todas las organizaciones sin fines de lucro. Todas por igual tienen las mismas obligaciones tributarias y contables. Quizás por el tipo de operación que realicen unas y otras puede ser que tengan algunas obligaciones distintas, pero la norma general es que todas estén bajo esa misma figura. Y hay ciertas organizaciones que aun cuando parezcan que son organizaciones sin fines de lucro, quizás en la práctica no lo son, como por ejemplo en alguna pregunta que yo vi, el tema de la iglesia, colegio, comunidades de copropietarios, esas figuras no corresponden a organizaciones sin fines de lucro, por lo que no las vamos a revisar ahora. Pero lo que quiero que tengan en consideración es eso, que todo lo que vamos a estar hablando se aplica a todas las organizaciones sin fines de lucro, que la organización sin fines de lucro, una vez constituida y para que empiece a funcionar en la práctica, tiene que cumplir con ciertos requisitos, que ustedes, lo ideal sería que antes de constituirla, más o menos tengan una idea de cómo van a hacerla funcionar, si la sociedad, si la fundación va a prestar servicios, si solo va a recibir donaciones, si solo va a recibir aportes y cuotas de los asociados, eso también es bastante importante que lo tengan presente, y también que puedan contar con la asesoría de un contador, ya que, como vamos a ver más adelante, las organizaciones sin fines de lucro están obligadas a llevar contabilidad y por lo tanto deben contar con esa asesoría para poder llevar los libros conforme a las normas generalmente aceptadas y a lo que el Servicio de Impuesto Interno exige. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver la presentación. ¿Cómo define el Servicio de Impuestos Internos a las organizaciones sin fines de lucro? Dice que son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico. Esto es, que a diferencia de las empresas, las utilidades que generan no son repartidas entre sus socios, sino que se destinan a su objeto social. Por lo tanto, los ingresos que obtienen y que solo estén constituidos, por ejemplo, por cuotas sociales que aportan los asociados para el financiamiento de las actividades, no constituyen renta, como asimismo otros ingresos que estén determinados en la ley, como por ejemplo las donaciones. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener presente. Las organizaciones sin fines de lucro tienen una forma especial de constituirse que están reguladas específicamente en la ley. ¿Ok? Cada organización tiene sus requisitos, en general no son muy distantes una organización de otra, pero sí tienen requisitos. Y la diferencia más importante que tenemos con una sociedad es que en una organización sin fines de lucro no hay socios ni accionistas. No hay personas que tengan propiedad sobre la fundación, corporación o organización. Por lo tanto, acá no tenemos una figura en que si es que alguien hace un aporte o paga una cuota, que le pertenezca una parte de la fundación. La fundación sí va a tener un patrimonio personal y propio que va a estar constituido, por ejemplo, con los aportes fundacionales o
con las erogaciones que realicen o las cuotas que paguen los asociados. Pero eso, como les decía, es un patrimonio propio de la corporación, fundación, organización. No participa ninguna persona en particular sobre ese patrimonio. Ese patrimonio se destina a los fines sociales. Y esto también es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de que una organización sin fines de lucro no persigue lucro, no solo quiere decir que la organización no pueda realizar actividades en las que se generen ganancias para la organización sin fines de lucro. En otras palabras, una organización sin fines de lucro, por ejemplo, puede estar adquiriendo bienes en 5 pesos, vendiéndolos en 10 pesos, genera una utilidad de 5 pesos, y eso no hace que la organización sin fines de lucro deje de ser una organización sin fines de lucro. Lo importante es que esos 5 pesos no sean distribuidos ni beneficien a otra persona distinta que a la fundación. Lo importante es que esos 5 pesos se queden en la organización y se utilicen para su objeto social. Dentro de este grupo de organizaciones sin fines de lucro, como habíamos comentado antes, están las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones gremiales, los sindicatos, las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, cooperativas y otras instituciones cuyo objeto no es el lucro económico. Por eso yo les comentaba que a veces se confunde que hay ciertos tipos de entidades que suenan a una organización sin fines de lucro, pero en la práctica no lo son. Y por lo tanto hay que tener harto ojo con eso, porque en general cuando nosotros estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, estamos hablando en particular de estos contribuyentes que están descritos aquí en esta lámina. Como las organizaciones sin fines de lucro son entidades que nacen a la vida, como dijimos antes, para efectos prácticos, y como ustedes podrán saber en la práctica, nadie existe sin RUT. En este país, si usted no tiene RUT, no existe. Y por lo tanto, el Servicio de Impuesto Interno también considera lo mismo y dice que en realidad lo primero que debemos hacer como organización sin fin de lucro es obtener RUT. Y la siguiente obligación es la iniciación de actividades. Y respecto a este tema de la iniciación de actividades, y era una pregunta que existía dentro del formulario que enviaron al inscribirse, es que efectivamente no existe obligación de hacer inicio de actividades si la organización sin fines de lucro ha definido que se va a financiar, por ejemplo, solo con donaciones o solo con cuotas de sus asociados y no va a realizar actividades, como por ejemplo la venta de bienes que di hace un instante. Entonces, por eso yo les comentaba en un comienzo que a veces, cuando uno está en la etapa de constitución de la organización sin fines de lucro, una buena pregunta que deben hacerse es cómo van a financiar a la organización, ya que de esa forma, si ustedes dicen que la van a financiar a través de la prestación de servicios o actividades comerciales, esas actividades debieran quedar registradas en los estatutos de la organización sin fines de lucro, y al ir a solicitar el RUT al Servicio de Impuestos Internos, también solicitar la iniciación de actividades por estas actividades que económicas y comerciales que va a realizar la organización sin fines de lucro. Pero si por otra parte ustedes han definido que eso no va a ser así, no es necesario que realicen la iniciación de actividades. Como recomendación, en general, uno realiza la inscripción en el RUT y hace el inicio de actividades desde un comienzo, porque la verdad es que son trámites que no son lo suficientemente expeditos como para que uno el día de mañana quiera empezar a realizar actividades y no tenga la iniciación de actividades. Entonces, la verdad es que uno lo que hace es tener tanto el RUT como la iniciación de actividades desde un comienzo para que después eso no sea un problema cuando uno decida efectivamente comenzar con las actividades comerciales de la organización. Como les comentaba hace un instante, todas las organizaciones sin fines de lucro deben tienen la posibilidad de causar impuestos al realizar actividades y deben obtener RUT, porque un poco como lo que yo les decía antes, el RUT en Chile es
por así decirlo, es obligatorio. Sin RUT no existimos. Si ustedes constituyen la organización sin fines de lucro y quieren que, por ejemplo, una empresa les haga una donación y no tienen RUT, probablemente esa empresa no les va a hacer una donación. Si ustedes quieren ir a un banco y pedir una cuenta corriente donde recibir esas donaciones, el banco no les va a abrir una cuenta corriente si no tienen RUT. Por lo tanto, el RUT es el primer paso que sí o sí deben dar una vez constituida la organización sin fines de lucro. Y el trámite de RUT hoy en día se hace por internet. Y esto, digamos, quedó más o menos así desde que comenzó el tema de la pandemia. Tengo entendido que no están recibiendo los formularios físicos, salvo que exista algún problema, pero la regla general es que esto se debe hacer por internet. ¿Y qué tengo que tener presente cuando yo quiera hacer inicio de actividades? Bueno, no solamente es necesario tener y contar con el estatuto y la escritura pública de la organización sin fines de lucro, sino que además van a tener que llenar un formulario que es el 4415, que es el formulario donde uno le solicita al Servicio de Puesto Interno el RUT y o inicio de actividades. La acreditación de domicilio es súper importante, ya que yo tengo que decir dónde va a estar domiciliada la fundación. Y para yo darle ese domicilio a la fundación, debo tener un documento donde conste que la fundación está domiciliada ahí. Por lo tanto, tengo que demostrar que la fundación, por ejemplo, es dueña del inmueble que va a estar ocupando, que es arrendataria del inmueble que está ocupando, o que el dueño le hizo una cesión de uso gratuito del inmueble que va a estar ocupando. Y ese documento, legalizado ante notario, debe ser acompañado en el expediente electrónico que se abre cuando uno hace la solicitud de RUT e inicio de actividades. Alejandra, Dime. una de las preguntas que se repiten mucho respecto a acreditar el domicilio para el inicio de actividades es si es que puedo ocupar una dirección residencial, por ejemplo, como un departamento que tengo, o algo así, o tiene que ser una dirección comercial. Mira, la verdad que eso va a depender bastante de si es que ustedes además están haciendo inicio de actividades. Porque si ustedes están haciendo inicio de actividades y van a realizar actividades comerciales, deben tener un domicilio que permita el ejercicio de esa actividad comercial. Y generalmente un domicilio residencial no es permitido. También hay que tener en consideración que cuando el Servicio de Puesto Interno autoriza el timbraje de los documentos, hace una verificación de domicilio, que no sé si ustedes lo han escuchado, y eso significa muchas veces que un fiscalizador de Servicio de Puesto Interno acude al domicilio que uno ha informado para ver si realmente se están realizando las actividades comerciales que uno dice. Por lo tanto, si yo pongo un domicilio en el que no estoy realizando actividades, van a tener un problema y no se le van a autorizar, los documentos, y por lo tanto no va a poder facturar ni va a poder ejercer la actividad comercial que la fundación quiere realizar. Perfecto. O sea, tendría que ser idealmente una dirección comercial en la cual efectivamente se realicen las actividades de la fundación. Así es. Perfecto. Bueno, siguiendo con los documentos, también hay que haber que acompañar, como decía, como base, los documentos legales de constitución de la organización sin fines de lucro. Y además copia de la cédula de identidad de los representantes legales. Esto también es súper importante, ya que cuando ustedes constituyan la sociedad, o sea, la organización, perdón, van a tener que nombrar un representante legal que actúe tanto frente a terceros como frente al Servicio de Puestos Internos, y ustedes deben informarlo. Cuando uno realiza la solicitud de RUT o inicio de actividades, deben presentar este formulario 4415 y deben definir qué actividad comercial es la que tiene asociada la organización que ustedes están avisando. Y generalmente estos son los códigos de actividades que se utilizan para sindicatos u otras organizaciones. Ahora, hay que tener en consideración que si ustedes además ya han definido que van a realizar actividades comerciales, dentro de estas actividades también van a tener que incorporar dentro del giro de la fundación las actividades comerciales que piensan desarrollar, ya sea, por ejemplo, asesorías profesionales o la comercialización de bienes, no sé, podría ser hasta el arriendo de inmuebles. Pero si es que ustedes ya tienen definido que se va a realizar ese tipo de actividades, también deben incluirlo al hacer a presentar el formulario de inicio de actividades y solicitud de RUT.
como les comentaba hace un minuto, como efectivamente la organización sin fines de lucro puede realizar actividades comerciales, puede por lo tanto generar rentas. Y como puede generar rentas afectas a impuestos, va a ser un contribuyente de impuesto a la renta, voy a decir este minuto siempre, porque esa es la generalidad. La generalidad es que no por ser una organización sin fines de lucro no sea contribuyente de impuesto a la renta. Y al mismo tiempo, si es que realiza actividades comerciales que están dentro de aquellas definidas como actividades afecta al impuesto a las ventas y servicios, también va a ser contribuyente de IVA. Esto también significa lo siguiente, que si ustedes como organización sin fines de lucro son contribuyentes de impuestos, van a tener que determinar la renta afecta a impuestos, que es lo que se conoce como la determinación de la renta líquida imponible, que tiene como base el resultado de balance de la fundación, que se le hacen ajustes establecidos en la ley de impuesto a la renta, que están entre los artículos 29 al 33. Por lo tanto, esto ya nos está dejando entrever un poco lo que yo les comentaba en un comienzo, la necesidad de contar con asesores contables que puedan hacer este proceso, ya que ustedes al 31 de diciembre van a tener que revisar su balance y ver si es que efectivamente han generado rentas afectas a impuestos, las que deberán declarar en abril del año siguiente y pagar el impuesto a la renta correspondiente. Y lo mismo sucede que si son contribuyentes de IVA, van a tener que presentar todos los meses un formulario declarando el IVA y llevando los libros contables correspondientes a esas operaciones. Por lo tanto, insisto, es muy importante que si ustedes están pensando en una organización sin fines de lucro que va a realizar actividades comerciales, que piensen inmediatamente en tener un contador que pueda asesorarlos. ¿Ok? Porque, como les decía antes, las obligaciones existen y deben cumplirse. Y si no tienen, digamos, un profesional, se pueden arriesgar a tener incumplimientos y que no por ser organizaciones sin fines de lucro, el Servicio de Impuestos Internos va a dejar pasar. De hecho, entre paréntesis, el Servicio de Impuestos Internos tiene un departamento especial para las organizaciones sin fines de lucro donde hay profesionales que solo se especializan en la fiscalización de este tipo de entidades. Entonces, para ellos es un tema importante y ellos también han detectado que efectivamente hay una baja de cumplimiento respecto de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, por eso insisto, si ustedes van a constituir una organización que va a realizar actividades comerciales, deben contar con el asesoramiento de un contador que los pueda asesorar y les pueda llevar los libros como corresponda. Y esto también va a ser muy importante porque, como vamos a ver después, también hay obligaciones tributarias relacionadas con las donaciones. Entonces también ahí hay un tema importante que es bueno tener a quien consultarle. Efectivamente, como les decía, las organizaciones sin fines de lucro pueden tener rentas que pueden provenir de actividades rentísticas, de inversiones, de comercio, de industria, de servicio o cualquier otra. O sea, por ejemplo, ceder una imagen, eh, hacer publicidad para alguien. Todo eso, si se generan rentas, van a tener que pagar impuestos. Y como les decía antes, por lo tanto, cada año tienen que determinar una renta líquida imponible, que es un cálculo que se debe hacer y que se fundamenta primero en el resultado según balance, sobre el cual se hacen ajustes tributarios. Respecto a cuál es el régimen tributario al cual se encuentra afecto una organización sin fines de lucro, es la misma ley de impuesto a la renta la que nos dice que las organizaciones sin fines de lucro no son sujetos del artículo 14. Por lo tanto, no están sujetos a las obligaciones generales que tienen, por así decirlo, por ejemplo, una empresa. ¿Y esto por qué? Porque, como lo habíamos comentado en un inicio, como una organización sin fines de lucro no tiene
propietarios, no tiene un vínculo directo de personas que tengan la calidad de propietarios del patrimonio que tiene la organización sin fines de lucro, no tiene sentido que, por ejemplo, deban llevar registros especiales que están pensados solo para controlar los retiros que realiza un socio desde una sociedad, porque en este caso eso no va a existir. Entonces, eso es lo que la ley está diciendo. Dice, ojo, como usted no tiene esta obligación, usted no es contribuyente de este artículo. No obstante, y hoy día, si mal no recuerdo, se publicó en la página del Servicio de Impuestos Internos un oficio en que dice, si usted quiere y se quiere voluntariamente, ¿cómo se llama esto?, hacer partícipe de este régimen y ser un contribuyente y pasar a ser un contribuyente del 14, puede hacerlo, pero deberá cumplir con todas las disposiciones de ese régimen y todas las obligaciones que conlleva eso. ¿Cuál es entonces básicamente podríamos decir, la consecuencia inmediata de no ser contribuyente del artículo 14? Es, como les decía, que no tienen que llevar estos registros especiales que están pensados específicamente para controlar los retiros que hacen los socios o accionistas, que se van a afectar al régimen general, que es la tasa del 25%. Por lo tanto, si la organización sin fines de lucro a fin de año determina que tiene una renta líquida imponible, esto es, que ha generado utilidades, que ha generado una renta que debe pagar impuestos, van a pagar impuestos con una tasa del 25%. Y como no son contribuyentes del artículo 14, no pueden acogerse a este régimen especial para pymes que existe hoy en día y que tiene la ventaja que por durante 3 años va a pagar con un impuesto rebajado del 10%. Entonces, eso también hay que tenerlo bastante presente, que entonces que las organizaciones sin fines de lucro determinan una renta líquida imponible y que sobre esa renta líquida imponible pagan impuesto con una tasa del 25%. Entonces, como podríamos resumir, que las obligaciones tributarias básicas, por así decirlo, que tiene una organización sin fines de lucro es, primero, inscribirse en el rol único tributario, o sea, obtener RUT. Y acá, como les comentaba, el inicio de actividades va a depender si efectivamente ustedes tienen considerado realizar actividades comerciales o si simplemente tienen considerado financiarse solo con donaciones. Que aquí viene ahora, que efectúa la declaración de inicio de actividades, que, como les decía, va a depender de cómo ustedes estén pensando en financiarse. Llevar libros de contabilidad. Presentar las declaraciones anuales de impuestos. Que esto tiene relación con lo que acabamos de conversar, que es que si ustedes determinan una renta líquida imponible y deben pagar impuestos con tasa del 25%, en abril del año siguiente van a tener que presentar el formulario 22 con el impuesto que deben enterar por las utilidades generadas. Efectuar Alejandra, pagos provisionales. Dime. ahí hay una pregunta que se relaciona precisamente con eso y dice, si se solicita RUT y se inicia actividades, pero no se realizan realmente actividades comerciales, ¿es obligatorio presentar estas declaraciones del impuesto mensual y anual? Si tú ya tienes hecho el inicio de actividades, tienes que Claro, presentar la anual sí o sí, ya, aunque aunque no tenga sea, rentas. aunque sean ceros, sí, es obligación presentarla. Y respecto de la mensual, si tú, eso va a depender si es que tú por así decirlo, eres contribuyente de esos impuestos. Porque, por ejemplo, si es que tú no tenías que pagar PPM porque en realidad no estás dentro de la norma que te exige hacer el pago provisional mensual, no vas a tener que presentar el formulario mensual donde se entera el PPM. Y lo mismo, si es que tú cuando hiciste el inicio de actividades no solicitaste y no eres contribuyente de IVA y no tienes facturas y no recibes nada, no tienes tampoco que presentar el formulario 29 con los créditos fiscales o los débitos fiscales. Pero si tú ya entraste en esa máquina, vas a tener que presentar, por ejemplo, siempre los formularios mensuales de IVA sin movimiento, si es que tú eres contribuyente de IVA, y el formulario 22 vas a tener que presentarlo siempre sí o sí, una vez que ya solicitaste RUT y inicio de actividades. Perfecto.
Bueno, otro tema, como les decía, el pago de los PPM, que son las provisiones, el pago provisional, que básicamente es un adelanto que se hace del pago de impuesto que uno realiza a fin de año. Esto es bastante importante porque practicar las retenciones de impuestos, esto por ejemplo yo vi algunas preguntas que si bien no tienen relación directa con lo que estamos viendo ahora, preguntaban por los temas laborales. Si la fundación, la organización sin fines de lucro tiene contratado personal o si recibe boletas de honorario, tiene la obligación de practicar esas retenciones y declararlas. Por lo tanto, en este sentido no es un contribuyente distinto a una empresa, tienen las mismas obligaciones en ese sentido. Respecto de las declaraciones juradas que también preguntaban harto, en cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, hay, yo diría, 3 declaraciones juradas que son las más importantes que ustedes debieran revisar si les corresponde o no les corresponde presentar. Una es el caso de la DJ 1828 y la DJ 1832, que son aquellas que deben presentar las organizaciones sin fines de lucro cuando reciben cierto tipo de donaciones. No todas las donaciones están sujetas a estas declaraciones juradas, por lo tanto, yo acá les dejo los números para que ustedes lo tengan en consideración y lo revisen, que si ustedes están revisando alguna donación, puede ser que estén obligadas a presentar en marzo del próximo año una de estas 2 declaraciones juradas. Y también tenemos el caso de la declaración jurada 1945, que esta es bastante más amplia, porque esta lo que dice es que es una declaración jurada que deben presentar cualquier organización sin fines de lucro que tengan ingresos en dinero o en especies por montos superiores a 12.000 UF, por cualquier concepto, ya sea por donación, por asignaciones, por aportes, por cuotas, por aportes del Estado, por intangibles, por rentas, digamos, ingresos de cualquier tipo. Y además están obligados a presentar la 1945 aquellas organizaciones sin fines de lucro que estén registradas en el registro de instituciones receptoras de alimentos. Este, por ejemplo, es uno de esos casos importantes por los cuales ustedes deben obtener el RUT de la organización sin fines de lucro. Porque, por ejemplo, para poder tener este registro, por ejemplo, si ustedes quisieran optar a poder ser receptores de alimentos cuya comercialización sea inviable, que es algo que hace un tiempo atrás vimos en otra charla, deben inscribirse en este registro, y este registro, para poder inscribirse, tienen que cumplir primero que todo con el requisito de tener RUT. Entonces, como les decía, el tener RUT, el hacer inicio de actividades va a ser algo que sí o sí van a tener que hacer una vez que estén constituidos, porque si no, el poder funcionar les va a ser imposible. Ahora bien, yo partí diciendo que en general las organizaciones sin fines de lucro son contribuyentes de impuestos de primera categoría por los ingresos que perciban. Ahora, hay una excepción particular en la Ley de Impuesto a la Renta, que está establecida en el artículo 40, número 4, que dice que están exentas del impuesto de primera categoría las instituciones de beneficencia que determine el presidente de la República. Por lo tanto, ciertas instituciones de beneficencia pueden solicitar un decreto especial del presidente de la República que las exima del pago del impuesto. ¿Quiénes son? Podrán impetrar este beneficio a aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que tengan por objeto principal y efectivo proporcionar ayuda, aun cuando no se otorgue de manera totalmente gratuita, de modo directo a personas de escasos recursos económicos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Obviamente que respecto a este tema, que no es algo que vamos a profundizar ahora, porque la verdad es que no cualquiera puede obtener esta resolución. Hay ya un poco de jurisprudencia respecto a quienes se les da este tipo de exención. Por lo tanto, cuando uno tiene un interés de poder solicitar este decreto que te declara la exención, uno se asesora para saber si realmente está dentro de aquellas organizaciones sin fines de lucro a las que efectivamente se les entrega este decreto y pueden optar a la exención tributaria. Entonces, si ustedes estuvieran interesados en eso,
hablo por Vicente, acá en la fundación les pueden ayudar para ver si es que efectivamente son una de esas organizaciones sin fines de lucro que pueden optar a este beneficio. En lo relacionado con el IVA, que también es algo que preguntan bastante, las organizaciones sin fines de lucro son contribuyentes de este impuesto cuando realicen operaciones, ya sean servicios o actividades comerciales que estén grabadas con el impuesto, resultando irrelevante para estos efectos que la organización sea una organización sin fines de lucro o cuál es el ánimo con el cual se constituyen, porque eso no es un elemento importante ni relevante para determinar si uno es contribuyente de IVA o no. Y el efecto importante que tiene esto es que si ustedes van a ser contribuyentes y van a realizar actividades, por una parte, tienen que realizar el timbraje de facturas exentas o afectas, dependiendo del tipo de actividad que van a realizar, y además presentar los formularios 29 y 50 mensualmente. Y además, que lo vamos a Alejandra, repetir, ¿sí? disculpa, hay una pregunta que también tiene mucho que ver con este tema, que era si es que las fundaciones podían vender servicios exentos de IVA. Esa es la pregunta literal. O sea, prestar servicios exentos de IVA, por supuesto. Pueden, por ejemplo, presentar servicios de asesoría y en esos casos lo que hace la organización sin fines de lucro es timbrar facturas exentas o no afectas. Pero Perfecto. tienen que contar con esos documentos para poder respaldar el servicio que están prestando. Ya, súper bien. Gracias. Bueno, y además otra obligación directa de realizar este tipo de actividades es que van a tener que llevar el libro de compra y de venta, que es un libro que hoy en día se lleva electrónicamente, que de hecho el Servicio de Puesto Interno hace una propuesta todos los meses con la información que se va llenando, con las facturas y boletas que van generando y que van recibiendo los contribuyentes y que se van informando en las declaraciones. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, Vicente, respecto a obligaciones tributarias para pasar a ver los temas de ya de obligaciones contables. Perfecto. Sí, hay bastantes preguntas, pero quizás sería mejor verlas con mayor profundidad al final de toda la charla. Ok, Súper. sigo entonces. Bueno, lo importante de que el código tributario mismo es el que establece que la norma general es que las organizaciones y los contribuyentes en general deban determinar su renta efectiva según contabilidad completa. ¿Y qué es lo que se entiende por contabilidad completa? Son todos los libros que se encuentran señalados en el artículo 25 del Código de Comercio, que es el libro diario, el libro mayor, o de cuenta, el libro de balance y el libro copiador de cartas, que la verdad es que ese último no es un libro que sea muy actualizado ni que se lleve mucho actualmente. Pero acá lo que yo quiero recalcar es que la contabilidad no debiera ser vista como una obligación o como una carga. La verdad es que la contabilidad ustedes debieran verla como una herramienta de control de ingresos, de control de gasto, una herramienta que les va a servir para poder organizar y llevar a cabo al final del día las funciones que ustedes quieren realizar a través de su organización sin fines de lucro, ya que solo pudiendo tener un control real de lo que está pasando adentro, porque la verdad es que la contabilidad lo, digamos, refleja todas las relaciones comerciales que se están llevando a cabo. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, quieren saber cuántos fondos cuentan, cuáles son las facturas que les quedan por pagar, digamos, todo eso queda reflejado en la contabilidad. Y por eso yo quizás voy a ser majadera en este tema, pero creo súper importante poder contar con un buen apoyo de un contador que les pueda asesorar en estos temas y ver esto, no, insisto, no como una carga ni una obligación, sino como realmente una herramienta que a ustedes los va a ayudar y los va a apoyar. Como,
como la organización sin fines de lucro tiene la obligación de llevar contabilidad completa, están obligadas a mantener libros contables autorizados por el Servicio de Puestos Internos. Y esto significa que tienen que estar timbrados. El timbraje es una operación hoy en día bastante, por así decirlo, no es física. Por lo tanto, la verdad es que lo que se hace es un timbraje que uno solicita a través de la página de internet, y esos son los libros y los folios que uno está autorizado a llevar. Pero deben llevarlos. Y además debe ser una contabilidad que se ajuste a los sistemas. Yo vi en alguna pregunta por ahí que hacían si es que uno tenía que llevar contabilidad según principios de normas contables, generalmente aceptadas, o IFRS. La verdad es que la ley no se pronuncia sobre eso, y la contabilidad ustedes podrán hacerse asesorar digamos, por su contador para ver qué es lo que mejor les conviene. Si ustedes creen que están capacitados para llevar una contabilidad en IFRS que es bastante más compleja, o necesitan llevarla, por ejemplo, porque tienen algún tipo de relación con fundaciones extranjeras o están haciendo algún proyecto y necesitan llevar IFRS, pueden hacerlo. Ahora, la norma general es que una organización sin fines de lucro lleve una contabilidad bastante más simple y, digamos, solo por principios y normas generalmente aceptadas. Ahora hay que tener presente que las fundaciones y corporaciones que únicamente perciban aportes o donaciones, cuyo destino esté exclusivamente orientado a ejecutar el objeto o fin para el cual fueron constituidas, y que no desarrollen actividades gravadas con impuestos de primera categoría, podrán llevar un estado de fuentes y usos, el cual contendrá al menos la identificación del aportante o donante, el monto y tipo de aportes o donaciones recibidas, y las especificaciones de los mismos, considerando datos del perceptor de tales desembolsos, como monto total pagado, número y tipo de documento recibido según corresponda. Esto lo que quiere decir es que, un poco lo que les comentaba antes, que si ustedes han decidido que la fundación solamente se va a financiar a través de aportes o donaciones y no va a realizar actividades que estén grabadas con el impuesto de primera categoría, pueden llevar lo que se llama una contabilidad simplificada, que básicamente es llevar un libro de ingresos y egresos. Y por lo tanto lo que se va viendo es registrando en el libro cuáles han sido los financiamientos que han recibido, ya sea por aportes o por donaciones, y los egresos, cuáles ha sido la finalidad a la que se han destinado estos fondos recibidos. Respecto de patente municipal, que también es una pregunta bastante recurrente, hay que decir que la ley, las patentes municipales están reguladas en la ley de rentas municipales, no están en la ley de impuesto a la renta. Está en la ley de rentas municipales del artículo 24 en adelante. Y además hay un reglamento especial para estas normas de patente municipal. Y es esta ley la que expresamente señala que están exentas del pago de la patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios. El artículo 15 del reglamento, por su parte, señala, o digamos, explica con mayor detalle, que solo van a estar exentas cuando tengan estos objetos que se acaban de revisar, o sea, acciones de beneficencia, culto religioso, culturales, de ayuda mutua a sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede cuando existe una organización sin fines de lucro, pero que ejerzan actividades comerciales como las que habíamos conversado antes? Entonces dice el reglamento que no regirá esta exención si se ejerce de hecho, en forma exclusiva o complementaria, cualquier acción que constituya una actividad grabada con patente, como producción, intermediación de bienes, prestación de servicios, etcétera, para transferirlos u otorgarlos a título oneroso. En ese caso, para los efectos de cálculo de la patente municipal, se tendrá por capital propio aquel destinado a la actividad grabada en la proporción que corresponda. No obstante,
no quedarán afectadas al pago de la patente las personas jurídicas aludidas que, ejerciendo las actividades que se refiere al inciso anterior, inviertan la totalidad de los beneficios que obtengan en sus beneficios propios. O sea, si nosotros tomamos esta norma, en la práctica, una organización sin fines de lucro nunca debiera estar afecta a patente municipal, porque aun cuando ejerza actividades comerciales, esa actividad comercial y lo que se obtiene es invertido en beneficio de los fines propios. Por lo tanto, en principio, uno podría decir que la norma general es que una organización sin fines de lucro, en atención a esta exención, no deba estar afecta a patente municipal. Ahora, como considero que es bastante importante el conocer y saber cómo vamos a financiar nuestra organización sin fines de lucro, en esta última parte lo que quiero revisar, ya habiendo revisado las obligaciones tributarias y las obligaciones contables de la organización sin fines de lucro, quisiera hacer como una breve resumen y de cómo se registran, porque también es algo que preguntan bastante, las distintas formas de financiamiento que tiene una organización sin fines de lucro. Dentro de estos financiamientos, lo primero que podemos encontrar es el aporte fundacional. ¿Qué es lo que conocemos como aporte fundacional? Es cuando uno se constituye la organización sin fines de lucro, siempre se pone un mínimo capital que es aportado ya sea por los fundadores, por los cooperados, por quienes participan en el acta fundacional. Respecto de este aporte, tenemos que considerarlo para estos efectos tributarios, que es igual al capital en las sociedades, en el sentido que no revisten la naturaleza jurídica de donaciones y que no se consideran renta afecta a impuesto para la fundación o corporación. Por lo tanto, uno cuando lo registra, por así decirlo, contra patrimonio. Caja, que esto es lo que se está recibiendo, contra el patrimonio de la organización sin fines de lucro, y esta debiera ser la primera partida de patrimonio que tiene la organización y el primer monto que podemos considerar como el patrimonio propio que tiene la organización sin fines de lucro. Ahora bien, si bien es cierto que se le ha considerado, se le ha asimilado para estos efectos a un aporte de capital, la diferencia es radical, porque en el caso de una organización sin fines de lucro, no hay una contrapartida de la adquisición de un derecho social, una cuota o una acción, como sucede sí en las sociedades. Como les decía, como conversábamos en el principio, en la introducción, la gran diferencia que tienen las organizaciones sin fines de lucro con una sociedad es que acá no hay dueños, acá no hay accionistas, no hay socios. Por lo tanto, cada aporte o cada que se realiza a una fundación no le da derecho a la persona que realiza ese aporte a tener o ser dueño de parte de la fundación. No hay una contraprestación a esa persona. Luego, como segundo tipo de ingresos o de financiamiento que puede tener la organización sin fines de lucro, tenemos las cuotas que erogan los asociados. Las organizaciones sin fines de lucro pueden establecer dentro de sus estatutos cuotas ordinarias o extraordinarias, fijas o variables a sus asociados. Y esta es una forma en la cual se pueden financiar. Y por lo tanto establecen el monto que se debe enterar mes a mes o año a año. Y respecto de este tipo de ingresos que está percibiendo la organización sin fines de lucro, son ingresos que para la organización también corresponden a ingresos no renta y no pagan impuestos por esos ingresos. Y por lo tanto van a ir a formar directamente parte del patrimonio de la organización. Y además algo importante que también se pregunta mucho, hay que tener presente que la cuota o el monto fijo que se paga por los asociados a la organización sin fines de lucro no es un hecho afecto a IVA, por lo tanto no se paga tampoco IVA por esas cuotas que pagan los asociados. Alejandra, y en el caso de las cuotas que erogan los asociados, ¿tiene que emitirse algún documento tributario, algún respaldo o solo se contabiliza como ingreso? Mira, la verdad es que la norma general es que en estos casos,
como no corresponde a un ingreso ni digamos a una obligación, sino que también es muy parecido a lo que son los aumentos de capital, más bien lo que uno debiera hacer en esos casos es un documento privado donde conste que se ha pagado el aporte. Perfecto, Pero una rendición de cuenta, un vale por recibido, pero más bien es un documento entre privados, no es algo tributario. perfecto, súper claro. Acá hay una pregunta respecto a las cuotas, quizás podríamos aprovechar que estamos en ese tema, y que dice si se puede condonar la deuda proveniente de las cuotas sociales en tiempos extraordinarios como ahora en la pandemia. ¿Qué Mira, la pasa, por verdad ejemplo? que Mira, la verdad es que eso desde un punto de vista tributario no tiene mucho efecto. Creo que más bien eso va a ser una decisión que debiera considerarse a nivel de dirección de la organización o fundación y de lo que se establezcan los estatutos. Probablemente, considerando una situación actual, es muy probable que se levante un acta por la organización y que tomen esa decisión. Pero desde el punto de vista tributario eso no tiene ningún efecto. Buenísimo. Y solo para acotar, ¿por qué? Porque de lo que yo entiendo, y no sé si tú me puedes corregir, cuando uno habla de condonación es cuando existe una deuda real y actualmente exigible. Tengo la impresión de que en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, cuando tú no pagas las cuotas, la sanción, por así decirlo, no es que te cobren la cuota, sino que dejas de ser parte de la organización. Entonces no Exacto. hay, entonces no hay una condonación propiamente tal, sino que más bien digamos, que la organización por un cierto tiempo establecido decida no financiarse de esa forma y dejar de cobrar y mantener, que la gente pueda mantener su asociación, pero sin pagar la cuota. Sí, perfecto. Estoy súper de acuerdo, porque finalmente el no pago de la cuota social, más que generar una deuda con la organización, pierde el derecho a ser socio activo y finalmente que es el derecho a tener voz y voto en la asamblea, como que Claro. así se configura. Súper bien. Bueno, y este es también, digamos, algo que siempre preguntan, y si hay preguntas de donaciones podemos verlas ahora, es que este es, digamos, el típico caso de financiamiento de una organización sin fines de lucro, que son las donaciones. Y las donaciones, lo que se perciba por donaciones también es un ingreso no renta. Por lo tanto, ya llevamos tres tipos de financiamiento en los cuales la organización sin fines de lucro no paga impuestos, que sería el aporte fundacional, los pagos de las cuotas y ahora las donaciones. Ahora hay que tener presente que cuando una organización sin fines de lucro percibe donaciones, se generan obligaciones tributarias especiales. Entre esas, la emisión de los certificados, que hay que tener presente que por algunas donaciones los certificados están preestablecidos, tienen un modelo que se debe seguir, y en otros casos hay certificados que no tienen un modelo y que son bastante sencillos. Presentar declaraciones juradas que correspondan, las que comenzamos anteriormente, hay por al menos 2 declaraciones juradas que podrían ser obligatorias. Hay algunas donaciones que no tienen relacionada una declaración jurada, pero eventualmente uno debiera presentar declaraciones juradas por las donaciones que percibe, registrar y contabilizar las donaciones y dar el destino que exigen las leyes especiales a las donaciones. Y esto último es súper importante. ¿Y esto por qué? Porque hay un delito tributario especialmente relacionado con este tema, que está en el 97, número 24 del Código Tributario, que sanciona, al donatario que dolosamente destine o utilice donaciones de aquellas que las leyes permiten rebajar de la base imponible afecta a los impuestos o que otorgan crédito a fines distintos de los que corresponden a la entidad donataria de acuerdo a sus estatutos, y será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Por lo tanto, efectivamente, esta es una de las formas de financiamiento más comunes en las organizaciones sin fines de lucro, pero también significa que hay ciertas obligaciones relacionadas con percibir donaciones que se deben tener cuidado y ojo en cumplir.
Ahí, Alejandra, hay una pregunta en el chat que es muy atingente y dice, ¿puede una fundación recibir donaciones en cualquier momento? ¿Se refiere a cualquier momento, línea de tiempo del año o a cualquier momento en el minuto de su constitución? Yo creo que se refiere como al momento de su constitución, como que soy fundación y puedo recibir una donación al tiro sin ningún trámite. No. ¿Por qué? Porque tú para poder recibir donaciones tienes que emitir un certificado, como estabas conversando antes. Por lo tanto, el desde es tener RUT, como dije antes. Eso es fundamental. Y probablemente, además de tener RUT, vas a tener que necesitar una cuenta bancaria para poder acreditar que esos fondos fueron directamente a la organización sin fines de lucro y no fueron a una persona natural. Hoy en día, todo lo que tiene relación con organizaciones sin fines de lucro y la presentación de todas estas declaraciones juradas que conversamos antes es porque internacionalmente se apunta a dar una transparencia a las organizaciones sin fines de lucro, a que efectivamente la gente pueda ver cómo se están financiando y al mismo tiempo cómo están utilizando esas platas que están llegando a las organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, el momento desde el cual una organización sin fines de lucro puede recibir donaciones, en mi experiencia y en mi opinión, es desde que tienen RUT, para poder dar cumplimiento a todas las otras obligaciones que, como comentaba yo antes, viene aparejada y que trae el recibir una donación. Perfecto. Y ahí comentarles porque han empezado a surgir preguntas que tienen que ver con las donaciones, con los certificados, de forma más detallada. Y nosotros ya la semana pasada hicimos un taller con detalle de todas las leyes de donaciones y lo pueden revisar en nuestro YouTube ahí para que puedan enterarse y verlo con mayor profundidad. Eh, Así que eso quería mencionar nomás. Súper. Y por último, tenemos un cuarto tipo de ingresos que puede percibir una organización sin fines de lucro, que son los que provienen de la prestación de servicio o de la realización de actividades comerciales. Porque la organización sin fines de lucro pueden realizar económicas que tengan relaciones con sus fines y que estén expresamente autorizadas en sus estatutos. Ojo con eso. Por eso yo les decía que cuando ustedes estén en la etapa de constitución, tienen que más o menos proyectarse a cómo van a financiar la organización sin fines de lucro. Porque vimos tres tipos de financiamiento: el aporte fundacional, las cuotas y las donaciones, que no requieren digamos, una mención expresa, excepto el pago de las cuotas, por supuesto, pero que en definitiva es que no pagan impuestos y que no significa que ustedes tengan que realizar actividades. Pero si ustedes están pensando financiarse a través de prestación de servicios o actividades comerciales, deben tener más o menos claro cuáles van a ser para poder incluirlas en los estatutos y poder realizarlas. Hay que tener claro que, como dijimos antes, y esto también quizá uno es majadero en decirlo, pero la organización sin fines de lucro, no por ser una organización sin fines de lucro, no puede generar ganancias en las operaciones que realiza. En otras palabras, si compra algo en 5, no tiene por qué venderlo en 5. Obviamente que puede venderlo en 10 y generar una utilidad por 10. ¿Va a pagar impuesto por esos 5 extras? Sí, va a pagar impuesto, pero va a estar generando una utilidad. ¿Y cuál es la importancia? Es que esa utilidad quede dentro de la organización y sea utilizada para cumplir los fines de la organización. Eso es lo que le hace sin fines de lucro, que lo que se gane en las operaciones que se realicen quede dentro de la sociedad para ser utilizado en las mismas funciones de ella. Y por lo tanto, también vuelvo a ser majadera. No por ser una organización sin fin de lucro, no va a pagar impuestos por ese ingreso que está generando, ni va a pagar IVA si es que la operación está afecta. Y por lo tanto, tienen que realizar todas las obligaciones tributarias y contables, llevar los libros de compraventa, timbrar facturas, timbrar los libros, hacer las declaraciones mensuales, etcétera. Por ejemplo, casos que podemos mencionar: las asesorías profesionales que pueden prestar organizaciones sin fines de lucro pueden prestarse siempre que estén dentro de sus estatutos, y esos son unas actividades que no están afectas a IVA. Por ejemplo, servicios publicitarios que puedan prestar, esos sí están afectos a IVA, lo mismo que la comercialización y venta de bienes.
Ahí, Alejandra, hay una pregunta que se relaciona con ese tema de la prestación de servicios y actividades de una organización, que establece que una organización que dentro de su objeto tiene contemplado el desarrollo de metodologías pedagógicas y además organiza seminarios, talleres, por los cuales cobra una cuota de inscripción. ¿Ya? ¿Qué documento se emite y cómo se contabilizaría ese ingreso? Y también cómo tributaría. Ya, la organización de seminarios, eso, por la inscripción debiera emitirse una factura. mm, Mira, de buenas a primeras voy a decir que exenta, pero Ujú. habría que revisar bien, pero yo tiendo a pensar que debiera ser exenta. ¿Y por qué digo que tiendo a pensar? Porque hay, a veces, por ejemplo, por el tipo de fundación, cuando son universidades o cosas así tienen otro tratamiento, pero dejémoslo por este minuto que debieran ser boletas exentas, facturas exentas, Ya. o no afecta, y eso se contabiliza como un ingreso más, y eso pagaría impuesto de primera categoría. Primera categoría. Ya, esperemos haber respondido a la persona. Muchas gracias. Entonces, como decíamos, este tipo de ingresos que persiguen las organizaciones sin fines de lucro relacionados con la prestación de servicios o actividades comerciales traen consecuencias tributarias, que las podemos resumir como la tributación con impuesto de primera categoría de los ingresos percibidos, la tributación con IVA de los servicios o actividades si es que corresponden a servicios o actividades afectas, que solo pueden realizar actividades que estén dentro del giro informado del servicio, y además de sus estatutos. Por lo tanto, volvemos a lo que habíamos conversado. Ustedes cuando vayan a solicitar el RUT, inician actividades, tienen que pensar qué actividades comerciales van a realizar, porque si no han informado, estas actividades comerciales no las pueden realizar. ¿Qué pasa, Alejandra, ahí si es que yo realizo una actividad que no está dentro de mi objeto y que tampoco he declarado como giro en mi inicio de actividades? Mira, la mayor consecuencia son en principio multas y que también podrían llevarte incluso a clausura por realizar actividades fuera de giro. Porque, Perfecto. y quien podría tener problemas eventualmente sería, por ejemplo, si tú, el mismo ejemplo que estabas dando antes, si es que alguien fue al seminario que tú diste y dentro de la boleta o factura emitida no dice que dentro del giro actividades académicas, por dar un ejemplo, a esa Ujú. persona le podrían rechazar el gasto porque la verdad es que no se está acreditando correctamente el pago que realizó esa persona. Por lo tanto, quien te pague podría, digamos, tener un problema y decirte a ti que tus facturas no están correctamente. ¿Por qué? Porque cuando tú, para poder poner ese giro en tu factura, ese giro tiene que estar informado al servicio. Y como te Perfecto. digo, si el servicio te fiscaliza, vas a tener a lo menos multas e incluso podrían llegar a clausura por realizar actividades fuera del giro. Ujú. Gracias. Entonces, bueno, el realizar actividades comerciales, entonces, como justo estábamos diciendo ahora, implica tener que emitir boletas o facturas, ya sean exentas o grabadas, y por lo tanto tener que ir a timbrarlas al servicio de puestos internos. Realizar este tipo de actividades también significa tener que presentar obligaciones de declaraciones mensuales y anuales relacionadas con los ingresos, y eventualmente esto podría tener efecto en materia patente municipal si es que por realizar este tipo de actividades se deja de dar cumplimiento al fin último de la organización sin fin de lucro, esto es que los beneficios no queden dentro de la organización y puedan beneficiar a terceros y por lo tanto considerarse que en cierta forma dejó de ser una organización sin fines de lucro. Eso sería la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Ahí pongan sus aplausitos si quieren para poder escucharlos. En verdad estuvo súper, súper claro y hay muchas preguntas que nos hicieron. Dale. Entonces podemos, digamos, pasar a repasarlas. Hubo hartas preguntas concentradas como respecto a qué tipo de organización o persona jurídica es una organización sin fin de lucro. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que nos dice, ¿qué pasa con las cajas de compensación de asignación familiar? ¿Son organizaciones sin fines de lucro? ¿Se le aplicaría lo que hablamos en la presentación?
No, no, la verdad es que por lo menos del tipo de caja de compensación que yo conozco no corresponden a este tipo de organizaciones sin fines de lucro, porque la verdad es que pueden reportar excedentes a sus asociados. Entonces la verdad es que yo en esos casos entiendo, no es mi especialidad, pero entiendo que sí hay un fin de lucro y que la gente se beneficia más allá de lo que está aportando. Por lo tanto, si bien no hay una participación de cuotas que representen propiedad en la caja, sí hay beneficios recíprocos. Entonces yo la verdad es que diría que no corresponden a este tipo de organizaciones. Claro, como que la misma estructura de la caja de ¿Puedo opinar compensación. algo? ¿Yo puedo opinar algo? Bueno, Iván, ¿Vicente? ¿Puedo sí, opinar algo? sí, no hay problema. Mira, lo que pasa es que yo trabajé en una caja, yo trabajé en caja de una caja de compensación. Ellos no corren con la, digamos, la organización de las cajas son sin fines de lucro. No pueden repartir dividendos a nadie. Se tienen que reinvertir dentro de la caja. Por lo tanto, no tienen fines de lucro, primero. Y ellos lo regula otra ley, no lo regula la ley de donaciones ni de fundaciones. Son totalmente distintas. Entonces, ¿Ya? quizás por eso, Iván, no están dentro de las organizaciones sin fines de lucro que considera el servicio, porque por lo que tú dices, porque probablemente tienen unas normas especiales en su ley especial. Como decía, no es mi especialización, yo no he trabajado nunca con una caja de compensación, pero por la forma en que funciona me da la sensación de que no estamos frente a esto y efectivamente, como si tú dices, si tiene una ley especial, estamos frente a otro tipo de organizaciones. Es tanto que la regula la suceso, ¿ya? Que depende del Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Entonces también son como organizaciones que puede ser que no tengan fin de lucro, pero son un mercado súper regulado. Entonces estaríamos hablando como de otro tipo de organización. Gracias, Iván. Gracias. Eh, claro, también nos preguntan qué pasa con las juntas de vecinos, los clubes deportivos. ¿Serían parte de organización sin fin de lucro? Las juntas de vecinos sí, también tienen una norma especial, pero sí son organizaciones sin fines de lucro. Los clubes Exacto. deportivos yo creo que, mira, en muchos hay que ver caso a caso y también entiendo que ellos también tienen leyes especiales, entonces habría que revisar si es que digamos, si les aplican estas normas. No me atrevería a decir si es que están dentro de este grupo o no. Al menos no están mencionadas dentro del listado que vimos que tiene el Servicio Puesto Interno en su página. Exacto. Entonces, quizás para cerrar como esta duda, cuando hablamos de organización sin fin de lucro, aparte obviamente de la definición que diste, que es una definición tributaria, del punto legal estaríamos hablando de fundaciones y corporaciones o asociaciones. Como que eso es lo que nos estamos concentrando. Entonces, por ejemplo, las universidades que también nos preguntaron y las cooperativas se escapan un poco de lo que hablamos en esta presentación. Después, acá hay una pregunta que se repitió de Macarena, que dice, ¿las obligaciones tributarias y contables se aplican solo si tengo iniciación de actividades? Sí, o sea, digamos, las obligaciones contables de todas formas, algunas tributarias no, pero la norma en general es que solamente cuando ustedes tienen inicio de actividades van a tener que llevar contabilidad. Tributariamente puede ser que pudieran, por ejemplo, el tema como si reciben donaciones, van a tener que presentar igual declaraciones juradas. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ya hice mi declaración de inicio de actividades y puse uno de los giros que mencionaste? ¿Yo puedo agregar con posterioridad otros giros? Si están en los estatutos, sí, se llama ampliación de giro. Ya. Y si no están en los estatutos, tendría que hacer una modificación. Lamentablemente sí, porque el Y, servicio puesto interno te lo va a exigir. claro, acá hay una persona que está en este proceso, ¿cierto? Que sacaron RUT, no han iniciado actividades, pero están en un proceso de modificación de estatutos. ¿Afecta estar modificando tus estatutos e iniciar actividades al mismo tiempo? O sea, para poder hacer el inicio de actividad, yo esperaría tener el estatuto definitivo realizado, porque si no vas a tener que vas a tener que informar dos veces, si es lo que entiendo. Claro, exacto. Eh, Después, ¿qué pasa con los ingresos por proyectos?
que aquí yo creo que la pregunta era ingresos por haberse adjudicado a algún fondo concursable. ¿Cuál tipo de ingreso es ese? ¿Es un ingreso no renta? ¿Cómo se contabiliza? Mira, así como súper amplio, porque no tendría que ver qué tipo de concurso es, si es un tema de Estado o si es un tema entre privados, pero suponiendo que es un tema, la norma general es que ese es un ingreso por actividades operativas y por lo tanto afecta a primera. Salvo que, insisto, hay casos excepcionales en leyes que entregan aportes, digamos, o ciertos tipos de ingresos que están específicamente establecidos que están exentos. Por eso habría que ver el caso a caso. Pero la norma general, lo que tú mencionas, debiera ser un ingreso de actividades y por lo tanto afecto primero. Perfecto. Acá hay una pregunta bien específica que dice, en general las organizaciones sin fin de lucro son de primera categoría. ¿Perdón? Establece que en general las organizaciones sin fines de lucro son contribuyentes de primera categoría, no ¿Sí? afectas a IVA. Eso es lo que establece que es la generalidad. La pregunta es, ¿cómo considero los costos, costo fijo, al neto o al monto total? Ya, si no eres contribuyente de IVA, todos los costos son brutos, o sea, en otras palabras, el IVA recargado en las facturas de compra es costo o gasto. Ya. Eso va a pasar siempre con cualquier contribuyente que no sea contribuyente de IVA. Ya, súper claro. Digamos, lleva un colegio particular subvencionado y preguntan, ¿las subvenciones que aporta el Estado a los colegios particulares subvencionados se consideran donación o se considera ingreso no renta? Mira, la verdad, voy a ser súper honesta, esto está súper regulado por el servicio, no es un tema que yo vea, pero está súper regulado por el servicio de puesto interno. O sea, les recomiendo que revisen los oficios. Perfecto, claro, es muy específico. Está dentro de lo que te acabo de mencionar. Hay veces que hay cierto tipo de operaciones que, sobre todo cuando son con el Estado, que están sujetos a normas especiales y esa misma norma dice si son ingresos o no son ingresos y el tratamiento que hay que darle. Y me consta que este tipo de preguntas se ha hecho varias veces al servicio y el servicio lo ha respondido. Por eso les recomendaría que busquen en los oficios los pronunciamientos del servicio, que ahí está bastante claro. Perfecto, súper buena recomendación revisar los servicios. O sea, los oficios, perdón. Después hay otra pregunta que nos dicen las organizaciones comunitarias que tuvieron que declarar formulario 29 por un proyecto en específico, cuando dejan de recibir estos dineros, ¿deberían seguir declarando el formulario 29 aun cuando no tengan más movimientos? Sí, se declara sin movimiento. Ya. Perfecto. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con el patrimonio de estas organizaciones si dejan de funcionar en el tiempo? Ya, esa pregunta es bien interesante porque, ¿qué es lo que pasa? Digamos, hay dos temas ahí. Primero, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista tributario. Desde un punto de vista legal, cuando una organización sin fines de lucro llega o se le pone término, lo primero que hay que ver es que si efectivamente en los estatutos se estableció quién va a recibir el patrimonio de esa organización. En general, las leyes establecen que yo puedo estipular que sea otra organización u otra fundación la que perciba el patrimonio. Si nada dicen los estatutos, es el Estado el que recibe ese patrimonio y lo debe destinar a otras organizaciones que tengan fines similares. Desde un punto de vista tributario, en ese caso lo que uno debe hacer es informar lo que se llama el término de giro de la organización sin fines de lucro. Ahora, como es una organización sin fines de lucro y por lo tanto no se regula por las normas generales de tributación de impuestos finales, porque como decíamos antes, aquí no hay accionistas, no hay socios, no hay dueños, no se paga el impuesto establecido en la ley por término de giro.
Por lo tanto, lo que se debe hacer es que la organización sin fines de lucro, por ejemplo, supongamos que pone término de giro en abril o en mayo, hace un balance de término, determina qué utilidades o rentas ha generado en ese periodo, paga el impuesto de primera categoría por las utilidades o las rentas que generó en ese periodo, o sea, entre enero y la fecha del término de giro, paga ese impuesto y ahí se acaba. Estos son como los efectos legales y los efectos tributarios de cuando se termina o se le pone el término de giro a una organización sin fines de lucro. Perfecto. Y eso, bueno, pasa bastante en la práctica por las dificultades que existen al momento de conseguir financiamiento. Así que muchas gracias por esa respuesta. Alejandra, para terminar, hay una pregunta que se relaciona un poco con el impuesto a la renta y que dice, ¿en qué casos una organización sin fin de lucro no estaría obligada a pagar PPM? En general el PPM hay una norma especial, no la recuerdo en este minuto, está en el artículo 84, si mal no recuerdo, de la Ley de Impuesto a la Renta, que señala quiénes están obligados. Lo que quiero dejar claro es que en estos casos uno tiene que ir a las normas generales de impuesto a la renta que rigen a todos los contribuyentes, no por ser organizaciones sin fines de lucro tienen una norma especial. Por lo tanto, la norma general es que todos pagamos PPM, y lo voy a decir, por eso si caigo en alguna, si no soy lo suficientemente correcta, les pido disculpas, pero esto está regulado en la ley. Y básicamente el PPM lo que uno hace es calcularlo según el impuesto que pagó el año anterior, y a eso se le aplica una tasa. Y uno paga durante el año en relación al impuesto que pagó el año anterior y una tasa respecto a eso. Y si, por ejemplo, cuando yo tengo pérdidas tributarias, en esos casos no tengo que pagar PPM. Pero esa es la norma en general. Por lo tanto, debieran irse a la norma en general y probablemente si una organización sin fines de lucro no está generando impuestos o pagó muy poco impuesto el año anterior, probablemente no está dentro de la obligación de pagar los PPM. Perfecto. Bueno, Alejandra, ya en honor al tiempo vamos a dar por terminado este taller, así que de verdad te agradezco la charla, estuvo súper clara, espero que le haya servido mucho a los participantes, así que te agradezco mucho de verdad la motivación. Espero que también a todos les haya servido y bueno, cualquier cosa, para eso estamos. Exacto, súper. Y nosotros vamos, desde Fundación Pro Bono, vamos a continuar desarrollando estos temas, vamos a continuar haciendo instancias ya el próximo año, así que súper invitados a participar y también invitados a ingresar su caso en www.probono.cl si es que requieren de asesoría más profunda, y ahí nosotros nos podemos poner en contacto y conversar sobre lo que necesitan. Así que muchas gracias. Gracias por su participación y que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.